¿Cuál es el significado profético del actual conflicto bélico que ha surgido con fuerza en Israel? Es importante recordar que, en la perspectiva profética de muchas creencias religiosas, Israel desempeña un papel central. Según esta interpretación, Israel será el epicentro de los eventos apocalípticos y el regreso de Jesucristo en los últimos días. Para entender la profundidad de las tensiones persistentes en esta región, es esencial considerar el origen sobrenatural de la creación de Israel. La nación de Israel se estableció a través de un acto soberano de Dios. Abraham, considerado el padre de la fe en muchas tradiciones religiosas, fue el elegido por Dios para formar esta nación. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1, podemos ver cómo Dios le dio la instrucción a Abraham de dejar su tierra natal y a su familia para dirigirse hacia la tierra que Dios le mostraría. Más adelante, en el versículo 7 del mismo capítulo, una vez que Abraham llega a esta tierra, se afirma que este lugar sería para su descendencia. El pasaje reza: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Antes de comenzar, les invitamos a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose y dando like. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido. La descendencia de Abraham se desglosa en dos vertientes fundamentales. Una es la descendencia terrenal, que son los descendientes naturales de Abraham, el pueblo de Israel, y la otra es la descendencia espiritual, que son los cristianos o la iglesia, considerada el cuerpo de Cristo. Para comprender mejor la promesa de Dios a Abraham acerca de su descendencia, es crucial explorar cómo se describió esta promesa. Dios prometió a Abraham en Génesis 22:17, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Aquí, Dios utiliza dos metáforas, las estrellas del cielo y la arena del mar. Las estrellas, que iluminan con su luz y provienen del cielo, simbolizan a los creyentes en Cristo. Jesús mismo se refirió a los creyentes como la luz del mundo, en Mateo 5:14, instándonos a iluminar y ser una bendición para quienes nos rodean. En Apocalipsis 22:16, Jesús es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. El apóstol Pablo reafirmó esta idea en Filipenses 2:15, comparando a los creyentes con luminarias en el mundo, es decir, como estrellas que reflejan a Cristo en un mundo marcado por la perversidad. Por otro lado, la arena representa a la descendencia terrenal, el pueblo de Israel, cuya historia y territorio están en la región actual de Medio Oriente, con Jerusalén como su capital. Sin embargo, es importante destacar que tanto la Israel espiritual como la Israel terrenal coexisten, y una no reemplaza a la otra. Dios cumplirá su promesa a Abraham con respecto a la tierra, ya que Él no desecha a su pueblo, originalmente formado con el propósito de llevar al Mesías al mundo. Hoy en día, los descendientes naturales de Abraham son conocidos como el pueblo de Israel. Ahora, profundicemos específicamente en la Israel terrenal. En el capítulo 15 de Génesis, encontramos el llamado de Dios a Abraham, las promesas de bendición tanto para él como para su descendencia, y el pacto que sellaron. Un elemento crucial en este estudio es la asignación específica de la tierra que Dios prometió a perpetuidad a la descendencia de Abraham. En el verso 18 de Génesis 15, leemos: en aquel día, Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Aquí, se detallan las dimensiones de la tierra que Dios otorgaría, una tierra física y literal. Esta promesa continúa siendo válida para la descendencia representada por la arena del mar, es decir, la Israel natural, que son los descendientes de sangre de Abraham. Esta promesa también fue confirmada a Isaac, el hijo primogénito de Abraham, como se menciona en Génesis 26:3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Más tarde, Dios hizo la misma confirmación a Jacob, el nieto de Abraham, según Génesis 28:13. Por otro lado, Abraham solicitó a Dios una garantía y confirmación de esta promesa, y Dios estableció un pacto eterno entre ellos. El Todopoderoso aseguró esta promesa mediante un pacto de sangre descrito en el capítulo 15 del libro de Génesis, versículos 8 al 21. En este pasaje se relata cómo Dios solicitó a Abraham llevar a cabo este pacto. Dios se le manifestó como una antorcha de fuego, simbolizando su presencia santa y poderosa, para ratificar este acuerdo eterno entre ellos. En el Salmo 89, Dios aclara que este pacto sería incondicional y eterno, no dependiendo de la conducta del pueblo de Israel.
Incluso si el pueblo se mostrara rebelde a sus mandamientos, esto no invalidaría el pacto ni cambiaría lo que él había prometido. Una de las profecías bíblicas más asombrosas cumplidas en las últimas décadas fue el restablecimiento de Israel como nación en un solo día. Este evento marcó el comienzo de la evidencia creciente de los tiempos finales. Las profecías del Antiguo Testamento indicaban que Israel regresaría como nación después de haber perdido su tierra. La realización de estas profecías es asombrosa y se desarrolló de la siguiente manera. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo a manos de las fuerzas romanas, los judíos fueron dispersados por todo el mundo en un evento histórico conocido como la diáspora. Durante aproximadamente 2000 años, no tuvieron una nación independiente y vivieron bajo el dominio de diversos imperios y estados. La moderna nación de Israel fue establecida el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión, líder de la agencia judía, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Esto marcó el fin de un largo periodo de exilio y la restauración de la soberanía judía en la tierra de Israel después de siglos de dispersión y persecución. Este evento había sido anunciado en las Sagradas Escrituras en varios textos. Por ejemplo, en Isaías 66:8 se lee: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Además, esta profecía fue confirmada en Ezequiel 20:24 y en Amós 9:14-15, que dice: traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra, y nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Este cumplimiento de profecías bíblicas es un testimonio asombroso de la restauración de Israel como nación y tiene un significado profético en la creencia de muchas personas en todo el mundo. Este evento es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas y su plan para el pueblo de Israel en el contexto de los eventos apocalípticos y el regreso de Jesucristo en los últimos días. Sin embargo, a pesar de estos acontecimientos históricos, existen enemigos de Israel, de la Biblia, de la nación de Jesucristo y del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es donde surgen los conflictos. Según la mayoría de los eruditos bíblicos, el establecimiento de Israel en 1948 fue una señal crucial que apunta hacia el desenlace de los días finales antes del regreso glorioso de Cristo a la tierra. Ahora, en cuanto al conflicto actual, sus raíces se remontan al hecho de que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos, a pesar de la promesa de Dios de que Sara daría a luz. En un intento por cumplir esta promesa, acordaron que Sara concibiera un hijo con su esclava egipcia, Agar, lo que resultó en el nacimiento de Ismael, el primer hijo. Sin embargo, la promesa de Dios estaba destinada a un hijo de Sara, no a Ismael, el hijo de una esclava. Con el tiempo, Sara fue sanada milagrosamente de su esterilidad y quedó embarazada de Isaac, el hijo de quien era la promesa de bendición. Los descendientes de Isaac estaban destinados a habitar la tierra que hoy conocemos como Israel y los territorios palestinos. Dios le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, que incluye lo que hoy se conoce como Israel y los territorios palestinos. El conflicto actual entre israelíes y palestinos tiene sus raíces en una larga disputa por la tierra y la autodeterminación. Como mencionamos, Israel se estableció como nación en 1948, lo que dio lugar a un conflicto con la población palestina que ya habitaba en la región y condujo a la creación de un gran número de refugiados palestinos. El conflicto ha involucrado disputas territoriales, el control de Jerusalén, derechos de autodeterminación y muchos otros temas complejos. Sin embargo, la cuestión de la tierra prometida a Abraham es un componente fundamental del contexto teológico, histórico y profético de este conflicto. Dios prometió esta tierra a Abraham y su descendencia, considerándola una herencia divina. La famosa Franja de Gaza forma parte de los territorios palestinos y ha sido un punto focal importante en el conflicto entre israelíes y palestinos. Este conflicto ha experimentado varias etapas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel ocupó la Franja de Gaza, una ocupación que se mantuvo durante décadas. En 2005, Israel implementó una retirada unilateral de la Franja de Gaza, retirando sus fuerzas militares y desmantelando los asentamientos judíos en la zona.
Aunque esta retirada se consideró un intento de resolver el conflicto, no logró mitigar las tensiones. Después de la retirada, el grupo islámico Hamas tomó el control efectivo de la Franja de Gaza en 2007, tras enfrentamientos con la facción rival Fatah, que gobierna en Cisjordania. Desde entonces, Hamas ha mantenido el control de Gaza, mientras que la autoridad palestina, liderada por Fatah, gobierna en Cisjordania. Israel impuso un bloqueo a la Franja de Gaza después de que Hamas asumiera el poder, lo que ha limitado la entrada y salida de personas y bienes de la región. Esta situación ha sido un factor constante en el conflicto. El bloqueo ha tenido un impacto significativo en la economía y la vida cotidiana de los habitantes de Gaza. La Franja de Gaza ha sido escenario de numerosos enfrentamientos militares entre Israel y grupos armados palestinos, en particular Hamas. Estos enfrentamientos han dado lugar a ciclos de violencia y sufrimiento para la población civil en Gaza, lo que ha contribuido a que la situación en la región siga siendo una fuente principal de tensión y violencia. La búsqueda de una solución pacífica y sostenible para la Franja de Gaza sigue siendo un desafío continuo en el conflicto. Es importante recordar que, a pesar de los desafíos y las tensiones, hay una creencia profunda en que Dios protegerá a Israel y que los intentos de sus enemigos por dañarla no prevalecerán. Israel, en su totalidad y según el designio divino, es considerada la tierra donde Jesús regresará para gobernar. Esta nación es el epicentro de muchas profecías bíblicas y desempeña un papel central en el pacto de Dios con Abraham. Es una tierra elegida por Dios y un centro espiritual en el mundo. La Biblia también menciona eventos futuros relacionados con el regreso de Jesucristo. Por ejemplo, en Zacarías 14:4 se hace referencia al regreso del Señor Jesús al Monte de los Olivos en Jerusalén, lo que se interpreta como una profecía que describe la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Mientras enfrentan desafíos y ataques terroristas, es fundamental orar por la paz y la seguridad del pueblo de Israel. También podemos orar por la pronta venida de Jesús, quien, según la creencia, restaurará a su pueblo, sanará la tierra y establecerá su reinado eterno.